del público a la mejor película europea en San Sebastián, así como un premio que otorga Televisión Española, el premio Otra Mirada, que se concede a películas de especial interés por su promoción de la inclusión social, de la igualdad de oportunidades o de la igualdad de género. Si quieren participar en este coloquio va a haber un turno de preguntas que pueden hacer los espectadores. Para ello tienen que enviarnos sus preguntas a través del hashtag de Twitter Custodia Compartida, seguido del de la ciudad desde el que la envíen. Por ejemplo, Custodia Compartida Madrid, Pamplona, Bilbao, Valencia o Sevilla. Y bueno, vamos a hablar ya con Xavier sobre cómo afecta la violencia a los niños en este entorno familiar, sobre el tema que él ha querido tratar. Y la primera pregunta es lógica, la primera es ¿por qué decidió tratar este asunto tan espinoso, tan complicado y en el que el cine ha entrado en tan pocas ocasiones? Alors pourquoi? Parce que alors moi je suis un acteur de théâtre et j'avais envie de me mettre à l'écriture et étant passionné des tragédies, et notamment des tragédies classiques, des tragédies grecques, j'ai voulu écrire sur l'équivalent de cette tragédie dans notre monde contemporain. Bueno, lo primero es que yo soy actor de teatro, ¿no? Y empezó a tener ganas de escribir sobre eso, la tragedia, ¿no? La tragedia, o sea, el teatro, la tragedia griega, y pensé en eso, o sea, escribir un drama, una tragedia. Et j'ai découvert assez rapidement que ce qu'on appelle tragédie, finalement, c'est le lien de sang, le pouvoir aussi, le pouvoir qu'on peut exercer en tant que membre d'une famille. C'est ce qui est décrit dans les grandes figures tragiques. Hein. Médée tue ses enfants parce que Jason a décidé d'épouser une autre femme. Donc comment voilà, le lien familial qui est fort peut amener à la tragédie, c'est-à-dire à l'horreur. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Y lo que descubrí muy pronto es que la tragedia siempre ocurre en el entorno familiar, ¿no? O sea que el poder, la fuerza que hay en una familia a veces lleva a la tragedia. Por ejemplo, Medea mata a sus hijos porque Jasón se enamora de otra mujer en la tragedia griega, ¿no? Lo mismo ocurre, o sea, es un tema muy actual, lo mismo ocurre hoy en día. La tragedia también brota en un entorno familiar. J'ai découvert que la tragédie aujourd'hui finalement était la violence conjugale parce que lorsque j'ai découvert que dans mon pays tous les 2 jours et demi une femme était assassinée par son conjoint ou son ex-conjoint, je me suis tout de suite senti concerné en tant qu'homme, en tant que citoyen, et c'est pour ça que j'ai eu envie de parler de ce sujet. Voilà. Descubrí que la tragedia, o sea, en mi país, quizá en la sociedad actual, incluso occidental, es justamente eso, lo que se llama en francés la violencia conyugal, ¿no? Aquí diríamos violencia de género, pero seguiremos diciendo violencia conyugal. O sea, descubrí que cada 2 días y medio muere una mujer a manos de su cónyuge o ex-cónyuge. Y fue cuando decidí tocar este tema. Pero para tocar este tema has decidido ponerte en el punto de vista de Julián, de ese niño que trata de proteger a su madre, de ese padre posesivo, celoso, violento. Es quizás ese punto de vista uno de los grandes logros de la película porque hace que los espectadores nos sentamos concernidos por ello. Inés, no sé si tú tienes esa visión también como guionista. Sí. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que estamos delante de una gran película, eso es indiscutible, ¿no? Porque muchas veces uno puede tener muy buenas intenciones, querer tratar un tema que es interesante o que nos afecta a todos socialmente, pero eso no convierte una narración en una gran película. Y aquí hay una gran película. O sea, es además evidente su categoría de actor a la hora de haber trabajado con todos estos actores que están extraordinarios. O sea, una de las cosas que pasa en la película es que desde el minuto 1, cuando aparecen ellos, además, y sobre todo el niño, es que te agarras, ¿no?, a la butaca, yo al sofá de mi casa, que es donde lo estaba viendo, o sea, diciendo, nunca había estado en la piel de una criatura como estoy en este momento, ¿no? Y esto es lo que él ha conseguido de una manera espectacular en esta película. O sea, yo quiero señalar que además de que el tema es de una gran trascendencia y debemos de hablar de él, estamos delante de una enorme película. Merci beaucoup pour ces... Muchas gracias.
Oui, c'est-à-dire que moi c'était important. Bon, déjà moi en tant que cinéaste, finalement, je ne sais pas si c'est comme ça, mais quand on fait un film, c'est un désir aussi de spectateur. Moi, je sais que quand je suis au cinéma, j'aime être impliqué, bousculé, violenté, douté tout le temps. Donc ça a été dès l'écriture, de page en page, de ligne en ligne, quelque chose que je me suis donné comme une règle à ne jamais dévier, quoi. No sé si ocurre con todos los cineastas, ¿no? Pero yo por lo menos cuando empecé a escribir, o sea, a ver, lo primero que creo es que un cineasta, además de hacer una película, quiere tener espectadores, o sea, quiere que se vea esa película, ¿no? Y cuando me puse, o sea, y yo cuando estoy en el cine, quiero que me zarandeen, o sea, me conmuevan, me emocionen, o sea, me hagan, sí, eso. Y desde el primer momento, cuando empecé a escribir, era la regla de oro, digamos, ¿no? Quería llegar a esto, eso era mi objetivo. Creo que él ha hablado también de una cosa que es muy distinto plantearse la escritura de un ensayo, de una tesis doctoral sobre un tema, que una película. Entonces lo que caracteriza, en mi opinión, digamos, a los escritores, es que nosotros lo que hacemos es entrar en la piel de los personajes y vivir con ellos la aventura, la situación que les hemos planteado, ¿no? Yo siempre recuerdo que tengo un amigo guionista estupendo, Ignacio del Moral, que yo le preguntaba muy preocupada, digo, creo que soy la peor educadora del mundo, porque a mí cuando mi hija me dice ¿a qué hora puedo llegar a casa? Yo pienso, ay, a ver, no sé. Yo creía que, no sé, a las 10, entonces me decía, es que las madres de mis amigas dicen que 11:30, decía, bueno, pues 11:30, ya. Pero es que mi ex dice que a las 9:30, bueno, pues entonces a las 9:30. Nunca sabía qué decidir. ¿Por qué? Porque yo creo que lo característico del que escribe es ser capaz de ponerse en diferentes puntos de vista. Y esto es lo que también tiene esta película. O sea, es una película en la que uno entra con facilidad porque comprendes los puntos de vista de cada uno de los personajes que están relatados con enorme honestidad, ¿no? Oui, c'est-à-dire que c'est un travail de scénariste, mais c'est aussi un travail d'acteur. Quand on est un acteur, on rentre dans la peau d'un personnage. Et moi, j'ai essayé, finalement, tout simplement, même si c'est pas simple, mais de rentrer dans la peau de la violence conjugale. Et ça a pris du temps, parce que c'est un sujet tellement douloureux, qui est tellement incompréhensible, qui est tellement obscur, qu'il fallait que je prenne le temps. Oye, ¿y este niño de dónde lo has sacado? Attends, momento. ¿Cómo encontraste al niño? ¿Sí? Es la clave. No, y dice, bueno, Xavier dice, sí, desde luego, es el trabajo, es como, es lo que hace un guionista, pero también yo como actor, o sea, intenté mientras escribía meterme en la piel de cada uno, ¿no? Y eso es lo que hace un actor, o sea, para que viva el personaje, tiene que meterse en la piel. Entonces, tenía además esa, digamos, ventaja al escribir el guión. Inès demande, mais l'enfant, mais d'où l'as-tu sorti? Mais tellement bien. Voilà. Thomas Juria, c'est une chance d'avoir réussi à rencontrer cet enfant. Ça a été un procédé très classique. C'est une directrice de casting qui a auditionné plusieurs enfants et parmi eux, il y a eu Thomas. Et la première fois que j'ai vu Thomas, je savais que c'était lui. Y Y en el era caso- Adelante. Inés. Tienes que esperar. ¿no era durísimo plantearle a este niño estas situaciones? Momento. Dice, perdón, es que si no, no vamos a acabar nunca. Entonces, dice, bueno, fue un proceso realmente muy clásico, ¿no? La directora de casting, pues hizo un casting normal con X niños y entre estos niños había una maravilla llamada Tomás Gioria. Y desde luego, en cuanto le vi, supe que era él. ¿Cómo trabajabas con el niño? ¿Y había una mediación de alguna mediación de tipo social? ¿Alguien le explicaba los temas? ¿Hasta dónde sabía él lo que iba a suceder en la película? Bien sûr. Oui, alors effectivement, il y a eu une coach qui était là même d'abord dès le casting, c'est-à-dire avant le tournage, jusqu'au dernier jour de tournage, qui était là vraiment pour l'épauler. Sí, bueno, lo primero es que hubo una coach, ¿no? Alguien, es que nunca he sabido decir coach en español, coach. Coach. Un Vale, entrenador. lo dejamos en coach. Entonces, desde el primer momento hubo una coach, pero vamos, en el momento en que se le seleccionó hasta el último día del rodaje, ¿eh? O sea, mucho antes del rodaje para apoyarle, eso es lo primero.
Et ensuite, ça a été tout un travail de compréhension de qu'est-ce que c'est qu'être acteur et de traverser des situations, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, violentes, douloureuses. Donc c'est comprendre la distance qu'il y a entre la réalité et la fiction, entre jouer et ne pas jouer, qu'est-ce que la réalité et qu'est-ce que le moment entre action et coupé. C'était ça qui était, comment dire, essentiel qu'ils comprennent, et ça il l'a très bien compris. Claro, y entonces realmente lo que había que hacer, explicarle, hacerle entender, ¿no?, era la diferencia entre realidad y ficción. Y también el placer de interpretar, o sea, el placer y darse, entregarse, ¿no? Y eso es lo que hicimos sobre todo, o sea, lo que le enseñamos, que interpretar puede ser un auténtico placer, una alegría, pero también puede ser doloroso. Pero hacerle entender qué ocurría hasta que uno decía corten, ¿no? O sea, realmente diferenciar la realidad de la ficción. Et puis c'est surtout, pour terminer, la relation finalement qu'il a développée avec Denis Ménochet qui joue le père, qui était, je crois, la plus importante, puisque entre chaque prise, ils étaient les meilleurs amis du monde, ils jouaient au foot, ils jouaient au Uno, et que pendant les prises, ils jouaient à un autre jeu. Et c'est ça, c'était juste ce mécanisme-là qu'il devait comprendre, et il l'a très bien compris. Y sobre todo, quizá lo más importante fue la relación que desarrolló con Denis Ménochet, que hace de padre, ¿no? Porque lo increíble es que entre cada toma eran los mejores amigos del mundo, o sea, jugaban al fútbol, se reían, o sea, era fantástico. Y en cuanto se empezaba a rodar, era otra relación. Justo esta era la pregunta, una de las primeras preguntas que nos llegaba a través del hashtag que hemos anunciado para los espectadores, Custodia Compartida. Desde Sevilla nos preguntaban lo que acabamos de preguntarte, cómo trabajaste con el niño para que se metiese en esta situación. Y en el caso de la escritura del guión, también hablaste con personas que habían sufrido la violencia de género. ¿Cómo has recopilado esos testimonios? Oui, pas seulement. Effectivement, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui étaient victimes de ce genre de violence, mais j'ai aussi eu besoin d'avoir l'autre côté du miroir, et j'ai assisté à des groupes de parole d'hommes violents. J'ai aussi assisté à des audiences de conciliation auprès d'une juge aux affaires familiales. J'ai passé des nuits à police secours. Enfin, j'ai vraiment brassé tous les acteurs de ce sujet. Sí, desde luego, o sea, no podía tratar el tema sin hablar con mujeres víctimas de violencia de género, ¿no?, de violencia conyugal, pero también quise ver el anverso de la medalla. Entonces asistí a bastantes grupos de terapia para hombres violentos. También pasé alguna noche que otra en comisaría, en lo que se llama en Francia policía socorro, que es donde llaman cuando hay un tipo de algo así. Y también hablé y asistí a varios juicios, o sea, delante de juezas como la que vemos al principio de la película. O sea, hacía falta todo. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Claro. Yo iba a comentar, digamos, que me parece enormemente poderoso el comienzo de la película, porque plantea en imágenes lo que va a ser el tema. Es decir, lo que vemos es una jueza y vemos dos abogadas. No vemos a los reales protagonistas del drama, porque lo que realmente la película está planteando es una cuestión de relaciones humanas, pero también es una cuestión legal. Es decir, y aquí no sé si en Francia tenéis la misma situación que nosotros, que es, en España existe la custodia compartida y es una decisión común de los padres en una pareja. Entonces, claro, funciona muy bien cuando hay un acuerdo entre ellos, cuando se llevan bien. Pero el gran problema es que ahora hay un debate sobre la posibilidad de que la custodia compartida sea la primera opción legal. Es decir, que en principio un juez de entrada ante un divorcio falle que lo mejor es la custodia compartida. Pero claro, el gran problema es que más allá de lo que son las leyes, esas dos abogadas allí colocadas, están las historias personales. Entonces, claro, cuando realmente hay problemas tan graves como estos, o incluso menos, ¿cómo funciona la custodia compartida, no? Entonces, mi impresión, por ejemplo, es que no es siempre la mejor opción. O sea, no debería de contemplarse como la opción mejor en todos los casos. Oui, oui, bah c'est tout le débat. C'est le débat qui se passe aussi pour nous en France. Il y a une loi qui veut donner la garde partagée par défaut.
Es exactamente el mismo debate, o sea, ocurre lo mismo en Francia. También en Francia hay una ley ahora que se está proponiendo que quiere dar la custodia compartida, por defecto. La question qui est soulevée dans le film, je crois, c'est une question vraiment philosophique finalement. C'est est-ce qu'un conjoint violent peut être un bon parent? Claro, lo que se plantea en la película realmente es una cuestión, digamos, filosófica, ¿no? Y es, ¿puede un cónyuge violento ser un buen padre? Et le problème qu'on a en France, par exemple, c'est qu'on nomme la violence, vous la nommez violence de genre, en anglais c'est domestic violence, en France, nous, c'est la violence conjugale. Claro, el problema es que aquí nosotros decimos en España violencia de género, ¿no? En inglés es violencia doméstica, pero en Francia se llama violencia conyugal. Et donc, du coup, les juges ont l'impression que la violence étant tournée vers le conjoint, puisque c'est violence conjugale, l'enfant n'est pas en danger puisque la violence ne lui est pas adressée, n'est pas tournée vers lui. Y claro, ¿qué ocurre? Lo mismo que con violencia de género, en cierto modo, ¿no? O sea, los jueces tienen la impresión que la violencia va dirigida siempre al cónyuge, al otro adulto, nunca al niño. No entra en digamos, la ecuación. Et moi, je pense qu'être parent, mais ça n'engage que moi, je pense qu'être parent, ce n'est pas seulement un droit, c'est une responsabilité. Et quand on est un parent et qu'on violente l'autre parent de son enfant, je pense qu'on n'est pas un bon parent. Y bueno, Sí, es verdad, bravo. yo pienso que, pero eso solo es una opinión mía, ¿eh? O sea, pero yo creo que ser padre es una responsabilidad muy grande. Y cuando uno violenta, ataca, agrede al otro padre, o sea, madre en este caso, del hijo común, no puede ser un buen padre. Et je pense qu'effectivement, la mettre par défaut, c'est mettre ces femmes et ces enfants en danger, puisque malheureusement, ce qui se passe dans le film, c'est-à-dire 9 femmes sur 10 retirent leur plainte, sont tétanisées par leur ancien conjoint, se disent que si elle retire la plainte, il sera moins menaçant et va peut-être la laisser tranquille une bonne fois pour toutes. Ce qui fait que comme il n'y a pas d'éléments, on se dit qu'il n'y a pas de violence, donc on met l'enfant au milieu de la guerre. Et c'est ça qui est très dangereux dans cette nouvelle loi. Y creo que efectivamente, o sea, la custodia compartida por defecto es un grave error, ¿no? Porque 9 de cada 10 mujeres acaban retirando las denuncias. ¿Por qué? Muy sencillo. Si la retiro, igual se mete menos conmigo, igual me deja tranquila, igual llego a un acuerdo, igual, ¿no? Entonces, no hay pruebas, no hay nada. El juez dice, bueno, si no hay nada, custodia compartida, pero no ven, o sea, lo terrible, la terrible consecuencia que esto puede conllevar. Tenemos otra pregunta, esta nos llega desde Bilbao, este hashtag que decíamos, custodia compartida, con el nombre de la ciudad desde el que nos dirigen la pregunta, y en este caso nos preguntan cómo ha sido recibida la película en Francia y si cree que incomodará a los padres o a los hombres que denuncian las sentencias judiciales en las que se les niega la custodia compartida. Alors, le film, il y a 2 questions dedans. Hein. Non, oui. Donc, le film a été très bien reçu. Il y a eu vraiment comme ça parce que je crois que c'est aussi, comment dire, douloureux ce sujet en France comme ici. Donc, les gens se sentent concernés parce que c'est un sujet qui touche les proches. Donc voilà, mais après, effectivement, il y a effectivement un amalgame entre la garde partagée et les hommes violents. C'est-à-dire que les hommes pensent que retirer la garde partagée, notamment dans ce cas-là, va leur enlever leur droit à eux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de confusion. Bueno, la película fue muy bien recibida en Francia, de verdad. O sea, sí, en Francia fueron 400.000 espectadores en cuestión de 8 semanas, creo, ¿verdad? Sí.
O sea que realmente fue una reacción maravillosa. Por otro lado, efectivamente, puede molestar a unos cuantos, sí. Es un tema doloroso. Es ¿no? un tema Decía- doloroso, exacto. Porque como dice, como el protagonista de la película, ¿no? Pues estos hombres pueden sentir que al no tener derecho a tener una custodia compartida, se les retira sus derechos. O sea, pierden un derecho que consideran absolutamente suyo porque son el padre del hijo. Alors, c'est pas la majorité, hein, No es la mayoría, obviamente. mais j'ai eu effectivement des hommes qui revendiquent depuis des années une garde, et ce que je peux comprendre, parce qu'il y a eu beaucoup de papas qui ont été lésés. Il faut quand même savoir qu'il y a eu des femmes qui ont manipulé aussi pour pouvoir garder l'enfant, bien évidemment que ça existe. Donc, mais c'est un autre sujet, c'est-à-dire que là, on parle de violence conjugale et que la garde partagée est dangereuse quand il y a violence conjugale, et les hommes oublient violence conjugale. Ils disent juste que la garde partagée est dangereuse. Or non, le film raconte vraiment un contexte de garde partagée quand il y a violence. Sí, y desde luego no es la mayoría ni mucho menos, pero hay unos cuantos hombres que sí molesta, o sea, esta película, ¿no? También ha habido hombres, padres que han perdido la custodia compartida a veces por razones equivocadas, ¿no? También hay mujeres que a veces, bueno, pues mienten o manipulan para obtener una custodia que no es... Pero bueno, no se trata de este tema. Aquí, en esta película, estamos hablando de una custodia compartida a partir de una violencia de género. O sea, lo otro existe, pero aquí no se toca este tema. Entonces, la custodia compartida cuando hay violencia de género, no. Claro, sí. Yo creo que además de la apuesta que él hace, ¿no? En este sentido, por una respuesta, que claramente este no, en estos casos, creo que también hay una llamada en la película a una parte, digamos, muy importante y positiva, que es a que realmente, aunque se haya terminado la convivencia en una pareja, se puede tener una buena relación y se puede cuidar en común de esos hijos, ¿no? Sin que sea condición necesaria de seguir siendo pareja. O sea, yo creo que también por contraste está esa otra posibilidad. Y creo que la película retrata, también hace un viaje que nunca habíamos visto en el cine, yo nunca lo había visto, que es realmente hace escenas de terror a través de la mirada del niño con su propio padre. Lo que es muy interesante es ese cambio de género que hace la película. Empezamos pensando que es un drama y la película va avanzando hacia el suspense y cada vez estamos temiendo más qué es lo que va a suceder. Eso es una decisión del director y en la manera de contarla. Me gustaría que nos explicara, Xavier, por qué decidiste entrar en este género. D'abord, la décision a été prise parce que, en écoutant les témoignages de nombreuses femmes victimes de ce genre de violence, moi j'avais vraiment l'impression qu'elles me racontaient des thrillers, quoi. C'est-à-dire que c'était une peur permanente. Bueno, la decisión realmente es mía de llevar la película hasta ese punto, ¿no? Es porque hablando con mujeres víctimas de violencia, tuve la impresión es que realmente estaban contándome un thriller. O sea, porque vivían en un miedo permanente. Et moi, il était intéressant du coup de me dire, ben, je vais partir d'une scène très banale qui est un divorce pour finir dans un film d'horreur, parce que c'est vraiment de ça dont il est question. On est dans une sorte de sujet social banal pour finir dans l'extraordinaire et l'impensable. Donc c'est comme ça que j'ai voulu vraiment construire le film. Y entonces fue cuando pensé, bueno, a mí me gustaría empezar con un tema banal, digamos, un tema doméstico, un tema diario, ¿no? Y acabar realmente en el terror más absoluto, ¿no? Y eso es lo que hice, o sea, es lo que pensé hacer cuando hablé con ellas y a eso lo llevé. O sea, un tema cotidiano, casi se podría decir, tristemente, que se convierte en espanto absoluto. Et puis, du coup, j'ai voulu vraiment inculquer du thriller dedans, mais je ne voulais pas tomber dans la facilité des thrillers américains, où on a comme ça une sorte de montage musclé ou de la musique qui va venir un peu ponctuer les choses. Et l'idée, par exemple, de ne pas mettre du tout de musique dans le film, à part celle qu'on entend pendant l'anniversaire, me vient vraiment de plusieurs témoignages, dont une femme un jour qui m'a dit mais moi le soir, quand il rentrait, la façon dont il mettait la clé dans la serrure, je savais s'il allait me battre.
Et là, je me suis dit, en fait, c'est le bruit du quotidien qui devient la terreur, et pas une musique qui viendra m'aider à faire peur aux gens. Y lo que quería evitar era, digamos, hacer pues la típica película de Hollywood, ¿no? Donde todo, a ver, es un poco exagerado y donde siempre además la música va subiendo, dando la pauta en qué punto el espectador debe tener miedo o no tener miedo. Bien, entonces de ahí que se me ocurrió hacer una película, si lo han visto, sin nada de música, excepto durante el cumpleaños de la hija. Es el único momento donde hay una música. ¿Por qué? Porque una vez una mujer me contó algo terrorífico. Me dijo, yo por la noche, cuando oigo, cuando mete la llave en la cerradura y cómo da la vuelta, sé si me toca paliza o no me toca paliza. Hablabas de esa secuencia, la secuencia del cumpleaños, donde no está la presencia del padre, pero se siente, todo el mundo está expectante por lo que puede suceder, y el personaje de la hija mayor también es un personaje que nos cuenta muchas cosas. ¿Qué sucede en una persona que ha vivido la violencia en su entorno siendo niña y que ahora quiere huir de esa violencia? ¿Qué querías mostrar con este personaje, con su trama? Ce que je voulais montrer, c'était la répercussion des violences conjugales sur les enfants. Et j'ai pu noter dans mes différentes recherches qu'il y avait des comportements différents entre les garçons et les filles. Lo que quise mostrar sobre todo era la repercusión que tenía la violencia de género conyugal en los niños, ¿no? Y lo que pude descubrir cuando me documenté es que digamos que la reacción era diferente entre chicas y chicos. Chez les garçons, il y a deux comportements qui sont un peu notés, qui est soit ils reproduisent la violence, ou soit ils développent un syndrome d'hypervigilance. Et c'est ce que fait Julien dans le film. J'ai opté pour cette option-là. Entonces, en los chicos hay dos posibilidades, digamos, ¿no? A grandes rasgos. O van a imitar el comportamiento del padre, o desarrollan el síndrome de hipervigilancia, que es lo que hace Julien en la película. En revanche, chez les filles, il y a un comportement qui est assez majeur, qui est plutôt de fuir cette violence, c'est-à-dire créer de façon précoce, enfin de fuir une cellule familiale pour en recréer une autre précocement. Donc c'est souvent des jeunes filles qui à 18 ans partent et elles sont déjà en couple, enceintes et se marient dans les 2 ans. C'est vraiment quelque chose qui est noté, que j'ai pu noter dans ce genre de situation. Y lo que descubrí, sin embargo, con las chicas es que la tendencia es huir, o sea, huir lo antes posible. Entonces normalmente es justo cuando cumplen 18 años, ya llevan pues un tiempo con el novio, se fugan, o sea, se van con él, muchas veces están en cinta o si no lo están van a estarlo muy pronto y se casan en los 2 años siguientes. Vaya por Dios. Pero, claro, iba a decirte que a mí me parecía también que había en la niña, que a mí me conmovía mucho, un esfuerzo de tener una historia de amor puro, una historia de amor que pudiera funcionar, ¿no? Que también en una película tan oscura uno dice, a ver qué momentos hay de respirar, y es ellos se quieren. Claro. Ah oui, Sí. ça laisse un peu d'espoir. Hein. Claro. Sí. Y además el padre no ha podido con esa historia, porque mira que el padre le rompió a ella la mano y todo, pero no ha podido. Ella quiere a un hombre y va a seguir con él. Oui, c'est ça. Heureusement, il n'a pas pu éviter ça. Mais ce qui est intéressant, c'est finalement, moi, là, je parle de scénario, mais ce qui était intéressant, c'était de montrer aussi comment le père et la fille ne se croisent jamais dans le film, hein, mais sont très liés, parce qu'ils ont une trajectoire complètement différente. C'est que chacun cherche à se rapprocher coûte que coûte de l'être aimé. Sauf que l'un et l'autre ne prennent pas du tout les mêmes options. Sí, desde luego, lo es, ¿no? Pero desde el punto de vista de guión, ahora hablando desde el punto de vista de guión, lo que sí intenté mostrar en la película es lo muy próximos que son el padre y la hija. Y sin embargo, nunca se cruzan en la película, o sea, nunca se ven. ¿Y próximos por qué entonces? Por eso, o sea, ¿por qué? Pues muy simple, porque ambos intentan acercarse a toda costa al ser amado.
aunque cada uno lo hace a su manera. Vale. Es muy importante la elección de los actores, los dos actores principales con los que ya había trabajado en un cortometraje anterior que se llama Antes de perderlo todo. Con ese cortometraje optó al Oscar en 2014 y lo protagonizaban la misma actriz principal, Lia Drucker, y el mismo actor principal, y ambos en aquel cortometraje era el momento en el que ella decide dejar a su marido y cómo comienza esa huida. Él hace un corto que es una precuela de esta película. En realidad, digamos que allí surgió esta historia, o te quedaste corto, quisiste llegar más allá, o por qué decidiste que continuaran con los mismos actores. Oui, mais en fait, mon projet à la base était, comme je parlais de tragédie, je voulais faire une sorte comme, un peu comme l'Orestie, enfin, c'était mon projet, les trois parties, quoi, les trois pièces, donc je voulais faire 3 courts-métrages. Je voulais montrer 3 temps de la séparation. Bueno, el proyecto al principio, en realidad, la idea que tuve fue hacer 3 cortometrajes, ¿no? Y cada uno de ellos mostraría un tiempo de una separación. Mais je me suis aperçu en faisant le premier court-métrage, qui s'appelle Avant de tout perdre, effectivement, où on suit cette femme qui fuit avec ses enfants la violence de son mari. En 30 minutes, c'était vraiment le format idéal, puisqu'on la suit sur une journée, et d'ailleurs, c'est plus un film d'action, finalement, qu'un thriller. Y el corto, Antes de perderlo todo, ¿no? Dura 30 minutos. Era el formato ideal para contar lo que quise contar. O sea, cómo deja a su marido. La seguimos durante un día. O sea, unas 10 horas, digamos, no más, 8 incluso. Mais après, quand j'étais en montage de ce film, que je commençais à écrire la suite, donc les 2 autres épisodes, je me suis aperçu finalement que le 2e épisode qui était sur le divorce et la question de la garde, et finalement le 3e épisode qui est la fin de cette histoire, qui est la tentative d'homicide, que c'était une erreur de les séparer et qu'il était absolument important de les relier, puisque ça me permettait de mettre l'enfant otage au milieu. Et c'est ça qui est le vrai problème de ce genre de situation familiale. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un long finalement après. Pero luego, mientras estaba montando el corto, ¿no? Y ya había empezado a escribir, o sea, el guión del siguiente corto, me di cuenta que no iba a funcionar, o sea, que no podía en tan poco tiempo describir un divorcio y la tercera parte, que es la tentativa de homicidio. Y en todo esto mostrar que en realidad quien es el rehén es el niño, porque siempre ocurre así. O sea, el niño siempre, en una situación de ese tipo, cualquier niño acabará siendo el rehén. Y es cuando me decidí a hacer un largometraje. ¿Y los actores? ¿Decidiste repetir con ellos porque te había sabido a poco? Il y a un peu ça, oui, je les aimais trop. Oui, algo de eso hay, sí. Quand c'était une trilogie, en fait, je voulais garder Myriam et Antoine, donc ce couple, les mêmes personnages, mais j'avais idée de faire jouer 3 couples d'acteurs différents pour donner quelque chose d'un peu universel. Mais quand je suis passé au long métrage, la question ne s'est plus posée, puisque je voulais retravailler avec eux et que c'était plus intéressant de jouer le court métrage comme un préquel et le long comme la suite, quoi. Bueno, cuando me planteaba los, digamos, 3 cortometrajes, pensé, sí, igual tienen un papel pequeño en un momento dado, pero siempre pensé en 3 parejas de actores diferentes para dar una cosa un poco más universal. Luego, cuando llegó el momento del largometraje, bueno, era impensable no trabajar con ellos, porque realmente era eso, o sea, una precuela y había que seguir. Mira, nos Un preguntan... personaje fantástico es el de la vecina, ¿verdad? Ay, la vecina, La vecina, que además uno piensa, esta señora así, Va a tal, cerrar la puerta. sosa, que vive aquí al lado. Y luego es la que le salva la vida, o sea, es impresionante la vecina, ¿eh? Sí. Y es el personaje realmente del espectador, ¿no? O sea, es una llamada además a esa responsabilidad que todos tenemos. Yo recuerdo haber visto un corte impresionante hace años, que era un anuncio de un país nórdico, que era una familia que estaba comiendo y escuchaban al lado ruidos de violencia doméstica. Y entonces se levantaba él o ella, no sé qué era, iba hacia la puerta, cogía un fusil, lo cargaba y disparaba. Y decía, claro, si tú no llamas, les estás matando. Es lo que decía, ¿no? La película, y ella, qué bien hace esto de llamar, ¿no? Y cierra la puerta después, Sí, cuando todo sí, ha terminado, ¿no?
Oui, elle referme la porte après aussi. Oui, quand tout est Oui. fini, elle referme la porte. Oui, oui, bah ça c'était important de sortir du film un peu comme on y entrait. On y entrait par un personnage un peu extérieur à la famille qui est la juge, et de ressortir par un autre personnage et pas rester dans cette baignoire avec ces gens, parce que je trouve que c'était trop facile en fait d'aller dans cette émotion-là. Sí, me pareció importante, o sea, acabar la película un poco como empezó, ¿no? Empieza con una tercera persona ajena al drama, que es la jueza. Entonces acabar con la vecina, que es una tercera persona también, y no quedarse con ellos dos en la bañera, ¿no? O sea, porque realmente era quizá demasiado fácil acabar justo en la imagen de la bañera con ellos dos cuando todo termina. Tenemos una pregunta, perdón, desde Valencia, que nos preguntan, has rodado un corto, has rodado un largo sobre este tema. ¿Tienes una reiteración personal? Porque ¿quieres conseguir algo? ¿Tienes un deseo de llegar a penetrar de alguna manera en la gente, de hacerles llegar un mensaje? ¿Hay un mensaje? Donner un message aux gens, je ne sais pas si je suis là pour ça, je suis là pour raconter des histoires. Maintenant, moi, faire du cinéma, c'est prendre la parole, et c'est un luxe de prendre la parole. On est rare finalement à pouvoir prendre la parole. Donc je veux prendre cette parole en tant qu'homme et en tant que citoyen. Bueno, mensaje, dar un mensaje, o sea, no sé, eso es mucho decir, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que hacer cine es tomar la palabra, ¿no? Y no todos tenemos la suerte de poder tomar la palabra, no hay mucha gente, ¿no? Entonces sí quiero hablar como hombre y como ciudadano. Et peut-être que moi, étant un homme et travaillant sur un sujet pareil, ça va peut-être un peu, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais décomplexer les hommes à pouvoir en parler, parce que malheureusement, les violences conjugales, il n'y a que les femmes qui en parlent. Les hommes n'osent pas, ils ne se sentent pas concernés, ou en tout cas, ils pensent qu'en parler, c'est perdre un peu de virilité. Je ne sais pas, il y a une sorte de pression sur l'homme qui devient un peu insupportable. Et je pense qu'il est temps que les hommes prennent la parole et pour que les choses avancent, parce que sinon on n'y arrivera pas, ça restera qu'un problème de bonne femme. Y bueno, al ser un hombre y hablar de este tema, la esperanza que tengo es quizá poder quitar el complejo, ¿no? A los hombres, o sea, decirles, o sea, que vean que se puede hablar de eso, ¿no? Porque el hombre, pues, es una cuestión, o sea, de virilidad, o sea, no se atreven a hablar de eso. Parece que no les concierne, cuando en realidad les concierne muchísimo. Para ellos siempre es historias de mujeres, ¿no? Son las únicas que hablan de eso. Pero creo que ya es hora de que también hablen los hombres, porque es un problema también de hombres. Claro, bueno, yo le quiero en este sentido además agradecer, ¿eh? O sea, de verdad, en nombre de todas las mujeres comprometidas con el feminismo y con el cine y con tal, que haya un hombre que lo haga tan bien, de verdad, o sea, muchas gracias, ¿eh? Es fantástico, sí. Hay esperanza, estaban, ¿sí? En Francia, ¿eh? Sí, hay que dejar la puerta abierta. Nuestros cineastas son muy capaces también de tratar este tema. Nosotros hemos tenido algunas películas que han hablado sobre la violencia de género, como fue Te doy mis ojos o como fue Solo mía. Es cierto que el punto de vista de los niños no se trata mucho. Supongo que es muy difícil trabajar con niños, como dice el clásico, ¿no? Ni con niños ni con animales. Ni con Orson Welles es difícil, ya mucho más difícil trabajar con él. Pero en su caso le han quedado ganas de volver a tratar temas de este calado, o ahora le apetece algo un poco para descongestionar. Non, non, je veux faire quelque chose de totalement différent. No, ahora hago algo totalmente diferente. J'ai commencé à travailler ce sujet en 2008, on est en 2018, j'ai eu 10 ans de violence conjugale, je pense que je vais un peu passer à autre chose. Empecé a trabajar en este tema en 2008, estamos en 2018, llevo 10 años de violencia conyugal, es hora de que pase a otra cosa. Bueno, a los espectadores les recordamos que si quieren enviarnos las preguntas para este coloquio pueden hacerlo a través del hashtag Custodia Compartida, después desde la ciudad en la que estén siguiendo este debate, para que podamos avanzar también con lo que les preocupa o les interesa a los espectadores. Mire, justo tenemos una pregunta que sale de esta sala. Cerca del 95% de los homicidas en todo el mundo son hombres. ¿Por qué las mujeres matan menos? ¿Se lo ha planteado en algún momento?
por qué la violencia tiene género. La violence a un genre, a un sexe. Alors ça c'est... Bueno, la repregunta se la vamos a dejar a Inés. Sí, Moi, vamos a darle una oportunidad. Sí. Tu veux répondre, mais Non, bon, non, moi, non, moi, c'est une blague. oui, oui. Je suis pas sociologue, mais je pense qu'on parlait de tragédie tout à l'heure et peut-être qu'il faut un peu fouiller vraiment d'où on vient hein, finalement. Et je pense que on s'est construit sur le fait que le sang versé à la guerre par les hommes est un sang pur et que le sang perdu tous les mois par les femmes est impur. Et je crois que la construction de notre rapport entre les hommes et les femmes vient de là. Quizá deberíamos volver atrás, ¿no? A nuestra cultura, pero bastante atrás. Hablábamos antes de la tragedia griega. Yo creo que siempre se ha considerado que la sangre que pierden los hombres en la guerra es una sangre pura. Sin embargo, la sangre que pierden las mujeres mensualmente, cada mes, es impura. Y es muy posible, en mi opinión, que provenga de eso. Eso sea la desigualdad. Sí, no, yo lo único que iba a decir, esto me parece muy, muy interesante, además lo que dices es, digamos que es violencia de una forma expresa, es decir, la violencia física o tal, o una violencia también estructural, ¿no? Es decir, que lo que sucede es que estamos en una sociedad que ha dado todos los privilegios y el poder a uno de los dos sexos y que además le ha dado los instrumentos para que sostengan esa situación de desigualdad. Yo recuerdo que cuando una vez intenté plantear una serie para televisión con otra directora, Chus Gutiérrez, sobre violencia de género y conocimos al que era entonces delegado del gobierno, que se llamaba Miguel Lorente. Entonces él es un forense y nos contó lo siguiente, nos contó que él estaba acostumbrado a ver a víctimas que llegaban y entonces inmediatamente, digamos, acusaban a quien les había hecho daño y pretendían que se castigase al culpable o a la culpable sin lugar a dudas, vamos, ¿no? Hasta que de pronto aparecían mujeres que cuando él les preguntaba lo que decía es, bueno, lo hizo sin querer. Fue una vez, solamente una vez, en realidad fue una persona. Es decir, que exculpaban y justificaban la violencia que sufrían. Y dijo, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y entonces cuando vio, digamos, que en este componente de violencia doméstica lo que había es un elemento estructural. Es decir, que el hombre ha quedado posicionado en un lugar donde la mujer es una posesión, ¿sabes? Y donde cualquier movimiento de ella, pues eso, que se quiere divorciar, que quiere irse con otra pareja, que quiere simplemente vestirse como le dé la gana o tal, hace aparecer en él todos los mecanismos de dominación, ¿sabes? Entonces creo que es más estructural que otra cosa, ¿no? O sea, Oui, je pense, je sais pas quoi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire Inès, mais... Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Inés, desde luego, sí, sí. Je pense que es aussi... lo mismo, que tú has dicho. O sea, es Oui, lo oui, mismo, oui, es lo mismo. mais ça vient aussi Lo de... tuyo es más poético, lo de la menstruación es No, más no. poético. Además, sí. Non, mais il y a aussi, je pense, on s'est construit aussi sur une angoisse. C'est-à-dire qu'il y a aussi la maternité, la paternité. La mère, elle est sûre que l'enfant qu'elle porte est à elle. Le père a cette angoisse de ne pas savoir si c'est bien lui. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'il y a eu un désir de posséder l'autre et de dire c'est ma femme. Et l'angoisse qu'elle aille ailleurs fait qu'en la violentant, en lui faisant peur, elle restera. J'ai l'impression que c'est ça. Yo también creo que la impresión que tengo es que, vale, una madre tiene un hijo, sabe que el hijo es suyo, lo ha parido físicamente. El hombre nunca sabe si el hijo es suyo realmente, ¿no? Entonces eso crea una especie de angustia en el sexo masculino, en el hombre, ¿no? Y justamente el poder violentar, o sea, dominar, decir, eres mía. Entonces, para ser mía, te prohíbo, si no te gusta, te pego, te quedas, le hace creer que es suya realmente. Sí, pero es muy cultural. O sea, una mujer también adopta a un niño, no lo ha parido ni nada parecido, y le cuida de una manera enormemente cariñosa y tiene el tal, ¿no? O sea, esta duda existencial sobre si el hijo es mío como justificación de la violencia estructural, no sé qué decirte. Yo creo que es más una cuestión de poder.
Sí, hay una sociedad establecida en la cual es comodísimo tener a las mujeres encargándose de asuntos que además no dan dinero, como es la reproducción, el cuidado de los demás, el hogar, las tareas domésticas, y otro que posee el poder. En todo caso, siempre estamos hablando de casos aislados, no generalizando la relación hombre-mujer en esa yo generalizo violencia. Plenamente. O sea, eso Pues es el siempre patriarcado. Claro. Sí, pero... No es particular, es general. Bueno. Lo que pasa es que lo vamos a cambiar particularmente, pero es general. No todas las general. relaciones entre hombres y mujeres se basan en Sí, esas todas reglas. se basan en eso, de lo cual todos somos víctimas. Todas, Bueno, todas. yo Y en si no esto aprendemos discrepo, a verlo, pero no bueno. salimos. No, es que es muy importante que veamos que todos vivimos en una sociedad que hace invisible la ideología. La hace invisible para que no lo podamos detectar. Pero todos estamos inmersos en eso, nosotras también, todos. Pero lo podemos cambiar, claro que sí, gracias a seres extraordinarios como este señor que nos lo ha sabido enseñar. Pero sí, todos estamos en ello. Xavier, mencionabas la idea de la posesión, ¿no? Y hay una secuencia final en la que el marido termina diciendo déjenme hablar con mi mujer, cuando ha estado a punto de matarla a ella y a su hijo. Y esa secuencia mucha gente en sus crónicas la compara con El Resplandor. ¿Lo has hecho a propósito? ¿Cuál era tu idea al rodar esa secuencia de la persecución, cómo se rompe la puerta, ellos se esconden en el cuarto de baño, todo eso? Si puedes analizarla desde el punto de vista cinematográfico, esa secuencia, por favor. Sur le Shining, oui, bah ça c'est quelque chose que j'ai même pas caché du tout, c'est-à-dire qu'à l'écriture, moi j'ai eu besoin justement pour rester dans le cinéma et pour pas être que dans le sujet dans lequel j'étais nourri beaucoup, j'avais besoin d'avoir des rendez-vous de cinéma et donc moi je me suis dit il faudrait que le film on commence comme Kramer contre Kramer, qu'on passe par la nuit du chasseur, pour finir comme dans Shining. Mais pour moi, c'était une ligne dramaturgique. Mais effectivement, le clin d'œil à Shining, c'est quand, effectivement, dans Shining, elle se réfugie dans la salle de bain avec son enfant. C'est vraiment ça le clin d'œil. Sí, sí, efectivamente, además no lo he escondido nunca, ¿no? Pero lo que decía antes, ¿no? Para quedarme en el cine, o sea, para no hacer, o sea, un documental, para hacer realmente una película de ficción, ¿no? Un thriller, realmente. Entonces, pensé, la película debe empezar como Kramer contra Kramer, al principio. La parte del centro sería La noche del cazador y acabaría como El Resplandor, ¿no? Ahora, lo reconozco, es un guiño total al Resplandor, no a Kubrick, ¿no? Porque también la protagonista se refugia en el cuarto de baño cuando él empieza a hachazos a destruir la puerta. O sea, está claro, sí, sí. Bueno, pues me dicen que se nos termina el tiempo. Esto ya se sabe que tiene un comienzo y un final, igual que lo ha tenido la película, pero antes de terminar queremos recordar que mañana en Cineteca de Madrid a las 4:30 se va a proyectar el cortometraje del que hemos hablado aquí, antes de perderlo todo, que ese cortometraje que se proyecta a las 4:30 en Cineteca de Madrid es gratis hasta que se complete el aforo, o sea que ya saben lo que tienen que hacer, ir a verlo para ver la precuela de esta historia que han podido ver hoy aquí. Y recordamos también la fecha de estreno de Custodia Compartida, que será el viernes 20 de abril. Si les ha gustado la película, les pedimos que la recomienden. Damos las gracias claramente a Inés París por participar y también a Xavier y a Matilde por hacernos la traducción y la interpretación. Si quieres, Y a este público por aguantarnos. y a los espectadores que han estado en la sala. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Je vais t'aider. Sí. Podemos seguir.